Muy buenas noches, tengan todos. Qué gozo poder compartir con ustedes este ratito nuevamente de estudio bíblico. Hemos estado avanzando por algunas semanas en un tema principal que es el reino de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema titulado El reino de Dios y la iglesia. Quisiera iniciar nuestro tiempo de hoy con una frase de don René Padilla, uno de los precursores de la misión de la iglesia y del tema el tema de la misión integral y también del reino de Dios. Tuvo muchos escritos también él sobre esto. Lamentablemente falleció este año pasado. Tuve el privilegio de conocerle y también de llevar por ahí algunos cursos con él, y un hombre realmente admirable, temeroso de Dios y muy humilde, que dedicó su vida al, a la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Y dentro de algunas de las cosas que él habla en relación al reino de Dios, dijo esta frase: hablar del reino de Dios es hablar del propósito redentor de Dios para toda la creación y de la vocación histórica que tiene la iglesia respecto a ese propósito aquí y ahora, entre los tiempos. Es también hablar de una realidad escatológica, que constituye el punto de partida a la vez que la meta de la iglesia. La misión de la iglesia, consecuentemente, solo puede entenderse a la luz del reino de Dios. Es decir, que no podemos separar el tema del reino de Dios, ¿verdad? De lo que es el ser y hacer iglesia como tal. Son inseparables. Y hoy hablaremos de esa dinámica, de esa interacción entre el reino de Dios y la iglesia. Para empezar, quiero mencionar esa realidad de que el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como la comunidad del reino. Jesús mismo en su ministerio sabemos que llamó a hombres, a mujeres, a dejarlo todo para seguirle a él. Pero la visión de Jesús no era una vez que se fuese, que nosotros dejásemos todo y abandonáramos, ¿verdad? Su, su propósito, sino que diéramos continuidad a su misión. ¿A través de qué? A través de la iglesia. Si bien es cierto, esa demanda está clara de parte de Jesús. Por ejemplo, nosotros leemos en Lucas 9:62 cómo el Señor llamaba a las personas en una forma seria a dejarlo todo. Lucas 9:62. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ese dejarlo todo, ese llamado que Jesús hacía a cada persona para renunciar a todo su estilo de vida, tenía que ver con entrar a una nueva etapa que es esa dinámica, esa experiencia que es el reino de Dios. Y prácticamente esa renuncia de nuestro estilo de vida pasado, reconociendo a Cristo como Señor, convirtiéndonos en sus discípulos, nos sumerge inmediatamente en la dinámica de la iglesia. El reino de Dios se manifiesta a través de la iglesia, de su pueblo, en medio de la sociedad, ¿verdad? Aquellos que responden al llamado de Dios constituyen lo que también llama el Nuevo Testamento esa manada pequeña que Jesús llamó, a la cual el Padre dice desea dar el reino de Dios. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, un poquito más adelante, dice Lucas 12, en el versículo 32, en palabras de nuestro Maestro, dijo Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. ¿Cuál es esa manada pequeña a la cual le ha placido dar el reino? Bueno, esta comparación de esta manada Jesús le está haciendo a ese grupo de creyentes, a ese grupo de hijos suyos, a ese grupo de personas que han nacido de nuevo por medio de ese encuentro personal con Cristo y que ahora conforman, dice él, una manada, un rebaño, dice también, ¿verdad? Otros textos, y eso es sinónimo de él, la iglesia como tal. A esa iglesia, dice el Padre, le ha placido dar
el reino. El reino es para los que son iglesia. El reino es para quienes son iglesia. Eso es claro en las palabras de nuestro Señor Jesús. También Jesús fue muy claro en que quienes integran la iglesia son incluso más que su familia, más cercanos, dijo él, que sus propios hermanos, que su padre, que su madre. Vea qué tremendo esto. Es decir, que la iglesia no es un grupo de personas que siguen a un líder a la distancia, no. La iglesia es esa familia de Dios, que por lo tanto tiene acceso al reino que este Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? El único Dios verdadero es aquel que reina con poder, que reinará para siempre, pero le ha placido hacer de nosotros su familia. La iglesia es familia de Dios y puede tener acceso al reino de Dios. Mateo 12, 46. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, a Jesús ocurrió lo siguiente. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Los que hacen la voluntad del Padre, de reconocer a Cristo como Señor, de vivir bajo esos parámetros del reino de Dios, son familia de Dios. Esa familia de Dios tiene acceso a ese reino incomparable de nuestro Señor. Gloria sea a Dios por eso. Así es que la iglesia no es cualquier agrupación. La iglesia es la manada, oiga qué lindo, pequeña del Señor. Interesante que diga manada pequeña. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre se ha compuesto por un remanente de personas. Por personas que no se aferran al pensamiento de la multitud, de la corriente del mundo, ¿verdad? Que están más bien renunciando a todo eso y que ponen la mirada en Jesús. No podemos decir lamentablemente que todas las personas son iglesia, ni podemos decir que todas las personas tienen acceso al reino de Dios o tendrán acceso al reino de Dios como hablamos anteriormente, sino aquellos que son iglesia, que son nacidos de nuevo y que han entendido que Jesús es la puerta, que Él es el único camino para gozar de todo lo que el Padre ha planeado, ha proyectado para nosotros desde la eternidad. Gloria sea al Señor por eso. La iglesia, entonces, es interesante cómo el Señor no solo menciona a la iglesia, sino que la personaliza de tal manera que podemos observar que incluso Él utiliza el término mi iglesia. En Mateo 16, estamos en el 12, vamos a avanzar un poquito más hacia el 16, Mateo 16, en el versículo 18, en aquella confesión que hace Pedro y esa conversación que tiene Jesús con él, dice que el Señor Jesús le dijo esto a Pedro, y yo también te digo, Mateo 16, 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre él, sobre Cristo, ¿verdad? No sobre Pedro, ya hablamos de esto anteriormente, edificaré mi iglesia, mi iglesia. Jesús se refiere a esa comunidad de fe, a esa comunidad de creyentes, de discípulos suyos como su iglesia, su iglesia. Esa comunidad de personas que conforman el reino de Dios son iglesia. Por eso no se puede separar esta temática del reino de Dios de lo que es ser y hacer iglesia. La iglesia es la comunidad del reino. Esto es muy importante tenerlo claro. La iglesia es la comunidad del reino. Pero no es el reino mismo en sí. El reino es el reinado de Dios. El reino es la autoridad, el gobierno de Dios.
La iglesia es una sociedad de personas que la conforman, una comunidad. Pero no es cualquier tipo de personas, sino personas que viven la nueva vida por medio del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. La iglesia es el resultado de la acción de Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el agente por medio del cual se imparte esa vida a los creyentes. Si nosotros leemos en Hechos, capítulo 1, este versículo tan conocido, el versículo 8. Vamos un momentito a Hechos 1 y observemos el versículo 8. Vea que todo está dentro de la temática del reino. Voy a empezar en el 6. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el agente por medio del cual se imparte esa vida a los creyentes. Aquí está reflejado que ese poder del Espíritu viene, y a través de ese poder ahora su iglesia puede testificar. Observemos aquí mismo en Hechos, en el capítulo 4, lo que nos dice el versículo 31. Hechos 4, 31. Voy a leer del 31 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, el poder del Espíritu, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. La iglesia es el resultado, ¿verdad?, de esa obra del Espíritu. Ese poder ha sido impartido a esa comunidad de creyentes, a esos discípulos del Señor que hoy conforman la iglesia. ¿Para qué? Para que con ese poder manifestemos el reino del cual somos parte en esta sociedad actual, en todos los tiempos, en todas las épocas. Amén. Asimismo, podemos también decir que el Espíritu da a la iglesia los dones que hacen posible su existencia como una comunidad misionera, como una comunidad de acción. La iglesia no es estática, la iglesia no es inmóvil. La iglesia, por medio del Espíritu Santo, es una iglesia viva que tiene que trabajar en pro del reino, que tiene que manifestar el reino de Dios en medio de la sociedad, donde quiera que estemos. La iglesia tiene que reflejar esa luz de Cristo que demuestra a los hombres que el reino ya se ha acercado, ya está presente, sigue desarrollándose y pronto estará en plenitud con la segunda venida de nuestro Señor. En Primera de Corintios vemos esto de cómo el Espíritu ha dado esos dones a la iglesia. Esos dones para que se pongan al servicio del reino de Dios. Primera de Corintios 2, dice el versículo 4. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está el apóstol diciendo: lo que yo hoy hago, lo que hoy testifico, lo que han visto de mis acciones, es por el poder del Espíritu Santo, no para mi gloria. No es demostración humana, no es cualidades humanas, no. Es que el Espíritu ha dado esos dones, esa capacidad para hacer esas demostraciones del reino. En Primera de Corintios, en el capítulo 12,
Primera de Corintios 12 nos confirma también lo siguiente. Voy a leer primeramente del 4 al 6. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, dones diversos, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o de funciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y ahora vea el 11, 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. El Espíritu ha dado dones, reparte dones como Él quiere, en particular a cada uno. Hay diversidad de dones que Él ha entregado a la iglesia, a los que conformamos su iglesia, a cada miembro de su comunidad de fe. El Señor, por medio del Espíritu Santo, le hace entrega de dones, de capacidades. ¿Para qué? Para manifestar el reino en la tierra, para manifestar el poder de Dios en la tierra, para servir en pro de la extensión del reino de Dios. Los dones no son para la iglesia misma en cuanto a vanagloria. Los dones no son para las personas mismas en cuanto a renombre y posición. Los dones son para ponerse a servicio del reino. Y suena redundante, pero lamentablemente a veces ocurre lo contrario. Pareciera como que se pierde de vista en algún momento que con mis dones yo tengo que servir en pro del reino, no en pro de mi ministerio personal, no en pro de mi propio renombre, no en pro incluso de mi organización como tal o de mi denominación como tal, en pro del reino. La iglesia es un organismo vivo, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo porque tiene vida y esos miembros que la conforman están unidos por la vida que da el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces es muy importante, hablando de la iglesia y la dinámica con el reino, que tengamos claro que la iglesia ha sido llamada a vivir en unidad. El reino de Dios se vive en unidad. No es posible que tengamos varios reinos o pequeños reinos, como lamentablemente a veces ocurre en la dinámica de iglesia, en el cristianismo. Hay muchos reinos terrenales, todos divididos entre sí. Y a veces también en esos reinos terrenales se producen golpes, revoluciones. Pero en el reino de Dios no. El reino de Dios tiene que estar siempre unido. El reino de Dios es uno solo. Por lo tanto, la iglesia que conforma ese reino es una sola. Amén. Él es descrito como un cuerpo espiritual con muchas partes. Así se describe el cuerpo del Señor, la iglesia como tal, como un cuerpo que tiene muchas partes. Dice en 1 Corintios 12, del 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, estoy leyendo 1 Corintios 12, del 12 al 14 para los que anotan, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Los ciudadanos del reino de Dios están unidos en Dios y en Jesús. Somos muchos. Hay muchos que conforman ese cuerpo, pero es un solo cuerpo, que es la iglesia. Y esa iglesia está integrada en un solo reino, que es el reino de Dios como tal. Sabemos, y la palabra es clara, que el Señor Jesús, cuando habla de la iglesia, se refiere a sí mismo como la cabeza y presenta entonces a la iglesia como un cuerpo. ¿Dónde actúa ese cuerpo? ¿Dónde se desenvuelve ese cuerpo de Dios que es la iglesia? En su reino.
tiene que desenvolverse en su reino. Nosotros no somos de las tinieblas. Ya fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces la iglesia tiene que vivir siempre una dinámica constante de reino. La visión, la misión de cada iglesia local tiene que estar pensada, enfocada en el reino de Dios como tal. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y Él es la cabeza. Esto lo confirma Colosenses. Colosenses 1. Colosenses 1:15. Voy a dar un momentito para que lo ubiquen. Colosenses 1:15. Voy a leer hasta el 18. Espero que lo tengan ahí. Y dice lo siguiente, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria sea al Señor. Él es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Y ese cuerpo vive, actúa, se desenvuelve dentro del reino de Dios, según los parámetros del reino de Dios, conforme al ámbito del reino de Dios. Entonces, precisamente por eso es que ese poder, ¿verdad?, que el Espíritu trae, tiene que ver con el reino de Dios, no es para otra cosa. De hecho, la unidad es algo poderoso. La unidad, la dinámica de unidad de iglesia es algo poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor manifiesta su poder en medio de esa unidad. Uno de los propósitos principales de la unidad en el reino de Dios es el poder que ella produce. La unidad como tal produce poder del reino. Jesús lo dijo en Mateo 18. Leamos Mateo 18. Mateo 18 en el verso 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La unidad de la iglesia respaldada por el poder de los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje nos habla de un poder del reino y para el reino, no para nosotros mismos. El contexto del pasaje es la dinámica de disciplina en la iglesia. Observémoslo aquí en el verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, el contexto del pasaje es la dinámica de iglesia. ¿Y qué está diciendo Cristo Jesús? Que en esa unidad de la iglesia, en esa unión que tienen los miembros que conforman la iglesia, se manifiesta el poder del Espíritu, se manifiesta el poder del reino de Dios en la tierra. Y por lo tanto, en lo que pusiéramos de acuerdo, dice, y lo pidiéramos al Padre, Él lo va a hacer. Gloria sea al Señor por eso. Lo va a hacer para su gloria, lo va a hacer para su honra. La iglesia no puede ponerse de acuerdo en algo que no sea en pro del reino de Dios. La iglesia no puede ponerse de acuerdo en algo que no sea para la gloria de Dios, porque entonces estaría actuando en contra de su propia existencia, de su propia conformación, porque la iglesia está hecha en pro del reino y para la gloria de Dios como tal. Amén. Bendito sea el Señor por eso. Se trata de un poder del reino y para el reino, no para nosotros mismos. Ahora,
como comunidad del reino también, ¿verdad? Que es habitada por el Espíritu Santo. La iglesia es claramente llamada a ser una nueva sociedad. Es decir, la iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene el propósito de reflejar los valores del reino. Los valores del reino. Aquí, ahora, en el presente, por el poder del Espíritu Santo. Vean lo que dice 1 Corintios 10. Bastantes citas estamos dando en esta noche. Gloria a Dios por eso. 1 Corintios 10, voy a leer el 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vean qué interesante. Presenta tres grupos de sociedades, de comunidades. Los gentiles, los judíos y la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es, ¿verdad? La iglesia de Dios como tal es esa comunidad que ha sido habitada por el Espíritu Santo y que tiene que marcar la diferencia. Dice el 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, en la dinámica de la iglesia tiene que manifestar, la iglesia tiene que reflejar esos principios, esos valores de ética, de moral, de conducta, no de su líder próximo, ¿verdad? De su pastor, de su liderazgo, no. Los principios, los valores del reino de Dios como tal, a los cuales por supuesto los líderes locales tienen que estar apegados. Como comunidad del reino, la iglesia es claramente llamada a ser una nueva sociedad, a marcar la diferencia. No podemos ser iguales que el resto de las sociedades del mundo y cómo se mueva el mundo, no. Porque el Espíritu Santo nos ha dado poder para testificar. Y la obra de Cristo y su palabra nos ha hecho libres para que vivamos de manera diferente. La misión de la iglesia es una extensión de la misión de Jesús. La misión de la iglesia es una extensión de la misión de Jesús. Lo que Cristo Jesús inició, lo que Cristo Jesús hizo, nosotros tenemos que continuar haciéndolo. Es una misión continuada, dicen algunos autores. No podemos cambiar de vista, no podemos cambiar el panorama. Cristo Jesús desde que vino dijo, el reino se ha acercado, manifestó el reino, se inauguró con él y sigue desarrollándose por medio de su iglesia a través del poder del Espíritu Santo. La iglesia es la manifestación del reino, no completa aún, ¿verdad? Porque el reino estará completo en plenitud cuando se dé la segunda venida de nuestro Señor. Pero ahora ya somos esa manifestación del reino. Entonces es imposible que la iglesia muestre otra conducta, otras acciones que no sean acorde al reino. Lamentablemente hay muchos malos testimonios. Lamentablemente a lo largo de los años ha habido malas acciones, malas prácticas de parte de la iglesia cristiana en diferentes lugares. Y lejos de manifestar el reino, se ha manifestado el orgullo de un líder, se ha manifestado la corrupción al haber dado cabida al pecado, o se ha manifestado incluso una especie de aislamiento, ¿verdad? Nosotros somos reino, disfrutamos el reino, disfrutamos de Dios y los demás no importan. No, eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo Jesús vino a proclamar un reino abierto, accesible para todos. Y la iglesia tiene que luchar por alcanzar a estas personas para que se incorporen y sean también parte del reino de Dios. ¿A través de qué? De palabras, sí, pero de acciones, de buenas obras. En Efesios 2:10 dice que el Señor ya somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, dice. La iglesia está hecha para buenas obras, obras que muestren el reino, obras que reflejen el pensamiento de Jesús, obras que reflejen el corazón de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que luchar porque el reino siga extendiéndose.
y porque más personas se integren a la comunidad de fe que es la iglesia, en cada barrio, en cada provincia, en cada país del mundo. La iglesia tiene que trabajar en pro del reino de Dios para alcanzar a las personas y conozcan ese reino y vivan conforme a los parámetros del reino, de los cuales también hablamos la semana anterior. En conclusión, para no extenderme más, la iglesia surge como una expresión del reino de Dios en la tierra. La iglesia no es el reino, pero forma parte de él y lo pone en evidencia al mundo. Lo pone en evidencia al mundo. Cuando las personas ven a la iglesia, deberían observar en ella el reino de Dios y no el reino de los hombres, por más excelentes líderes que tengan. Y lo más importante, cada iglesia local en el mundo debería tener una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino en donde esté claro que todos aquellos renacidos por el Espíritu Santo a través de la obra de Cristo Jesús hemos sido llamados a trabajar en pro del reino, de un mismo reino que tiene un mismo y único Señor y Dios. Gracias por su atención. Espero haya sido de edificación este tiempo. Nos veremos pronto. Bendiciones de lo alto.